Buenos días, profesores y compañeros. Con mi grupo les presentaremos el análisis crítico de un artículo científico. Los integrantes son Damián Olmedo, Diego Pardo, Elías Domínguez y Kevin Meneses. El estudio analizado tiene como título Uso de la prueba Time and Go para estratificar a los ancianos pacientes hospitalizados con riesgo de caídas. El estudio fue hecho por Julian Larch, David y Natalie Henning. Fue recibido el 24 de febrero del 2005, devuelto para revisión el 9 de agosto del 2005 y revisado y aceptado el 19 de septiembre del 2005. El estudio del Time and Go es una prueba simple que se usa para evaluar la movilidad de una persona y requiere un equilibrio estático y dinámico. Utiliza el tiempo que tarda una persona en levantarse de una silla, caminar 3 metros, darse la vuelta, caminar hacia la silla y sentarse. Los parámetros indican que en menos de 10 segundos es una movilidad normal, entre 11 y 20 segundos indica límites normales para personas mayores y discapacitados frágiles. Más de 20 segundos indica que la persona necesita ayuda y más de 30 segundos tiene una posible caída. Los aspectos de evaluación. La relevancia. Tiene como relevancia el artículo, así como su pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. La población se trata de una población multicultural, de las cuales 1.319, o sea, 55% fueron ingleses, 726 fueron el 30% europeas, 206, 9% asiáticas, 116, 5% sudamericanos, 17, el 1% desconoce el país de nacimiento, todos pertenecientes al entorno de estudio de la unidad multidisciplinaria de cuidados agudos para ancianos hospitalizados en Liverpool, Sydney, Australia. La relevancia del estudio evalúa la asociación y la discapacidad predictiva del test Time and Go sobre la ocurrencia de caídas en personas mayores. La cantidad de gente afectada fueron mayormente las personas incapaces de realizar el test debido a una discapacidad no física, quien tuvo la tasa de caída más alta con el 11%, seguidos por aquellas con discapacidad física con el 9%. Este grupo de personas con la tasa de caída más alta eran más propensos a vivir en un asilo de ancianos. Este grupo de afectados en la prueba se puede ver beneficiado de igual forma, ya que al no completar el test se podría predecir que este grupo futuro tendría más caídas. La gente beneficiada son las personas que no presentaron ninguna discapacidad, que lograron el test sin mayor problema. Esta población corresponde al 6%, pero en el fondo, este test es beneficioso para toda la población, ya que sirve para evidenciar cómo evoluciona el paciente en el caso de estar en rehabilitación. El impacto en la gestión de recursos se refiere a que se debe contar con las personas que poseen las características adecuadas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas de ellas. Se puede apreciar en el artículo que el grupo que realizó el estudio contribuyeron intereses contrapuestos y fuentes de financiamiento, que lo hizo Julian Larch, que consiguió el estudio. Todos los autores han contribuido al desarrollo de protocolos, recopilación de datos y control de calidad. David gestionó los datos y realizó todos los análisis. Todos los autores redactaron el manuscrito y contribuyeron a su revisión. Las dificultades futuras derivadas de un problema actual. Una dificultad derivada de un problema actual se vería un problema al generalizar los resultados, ya que los datos fueron recogidos en una sola unidad de cuidados agudos. No sabemos si en otros cuidados agudos tendremos los mismos resultados esperados. Por ende, el estudio realizado carece de población para validar que el Time and Go. Otra dificultad derivada de un problema actual se vería al querer analizar los datos de los riesgos de caída de una persona mayor del sexo femenino, ya que en este estudio se realizó mayormente con personas del sexo masculino. En el marco teórico pusimos en la siguiente sección, donde nos pide entregar conocimientos previos, el siguiente fragmento.
abre comillas, la movilidad reducida, la debilidad de los músculos de las extremidades inferiores y la alteración del equilibrio son factores de riesgo establecidos para las caídas, por lo que las herramientas de evaluación que incluyen estos dominios también pueden predecir caídas. Cierre comillas. El siguiente dice que se articula, o sea, menciona presenta una necesidad o problema no resuelto. Está el siguiente fragmento. Abre comillas, el tiempo de registro cronometrado y listo, completado el ingreso en una unidad de cuidados agudos para ancianos, no se pudo identificar a los pacientes que posteriormente cayeron. Cierre comillas. Y por último, se justifica en base a evidencia de hipótesis, pregunta, investigación y objetivos, está este siguiente fragmento. Abre comillas. El objetivo era incorporar datos de aquellos que podían y no podían complementar el Time Up and Go en una medida general, basada en la distribución casi normal de los tiempos log Time Up and Go. A los pacientes que no pudieron completar el Time Up and Go se les dio el valor más alto de 8, equivalente a 4 desviaciones estándar del tiempo medio del log Time Up and Go. Cierre comillas. El objetivo del artículo es determinar si la prueba Time Up and Go Test es útil para estratificar pacientes ancianos hospitalizados con malestar agudo de acuerdo con su riesgo de caída posterior. Bueno, el diseño del estudio es un estudio de corte prospectivo. Esto quiere decir que es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizar en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro. Este estudio fue en noviembre del 2000 y diciembre del 2004. Es un tipo de estudio de corte en el que los investigadores conciben y diseñan el estudio, donde se reclutan sujetos y recopilan datos de fondo sobre todos los sujetos antes de comenzar a desarrollar resultados notables. La metodología analítica, decimos que las características de las variables categóricas evaluadas entre la población estudiada, las categorías de los resultados rondaban entre TUC completado, TUC incompleto por discapacidad física, TUC incompleto por discapacidad no física y los que necesitaban ayuda para caminar. Por otro lado, las variables numéricas evaluadas parte con la numeración de la población estudiada, de las cuales 1.319, quiere decir que el 55% de las personas fueron ingleses, 728 personas, o sea, el 30% son europeas, 208 personas, que equivale al 9%, son asiáticos, 116 personas, que son el 5% sudamericanos, y finalmente 17 personas, que significa el 1%, que se desconoce el país de su nacimiento. Además, la cuantificación de los resultados también corresponden a esta variable, dado que fueron representativas de la cantidad de población que completó TUC. La cantidad de la población que no completó TUC por discapacidad física, la cantidad de población que no completó TUC por discapacidad no física, y la cantidad de población que necesita ayuda para caminar. Estos resultados también son representados en porcentajes para cada categoría. Bueno, ahora le presentaremos las tablas de este estudio. En la tabla número 1 se establecen las características de los 2.388 pacientes del estudio, de los cuales tenían alrededor de 75 a 89 años, y 912 personas eran de sexo masculino, equivalentemente al 38% de la población. Cabe destacar que para el grupo que no completó el TUC o TEM, o sea, Test Time Up and Go Test, por razones físicas, tenían un 15%, según la tabla, y según el texto, tenían un 11% para esta categoría de población, lo cual resulta contradictorio y dificulta el entender los resultados del estudio. En la tabla número 2, se evalúan 2.196 personas, muestra cuántas caídas y no caídas tuvo la población en
Time Up and Go entre pacientes que completaron el test, que no completaron por razones físicas y que no completaron por razones no físicas. Bueno, como pueden observar, en las personas que tenían el test incompleto por razones físicas, 83 personas se cayeron y 869 personas no se cayeron. Y siendo relevante, fueron el grupo de población que más caídas y no caídas tuvo. En la tabla número 3 se evaluaron 912 personas y muestra una regresión logística de lo que fueron las caídas. Tenemos variables como lo son la edad, el sexo o la ayuda para caminar. Tenemos parámetros estimados y error estándar, que son rangos que genera la medición. Tenemos el valor P, que es la diferencia estadísticamente significativa, es decir, cuando es menor a 0,05 será significativa, y posteriormente OR o razón de posibilidades, que siendo mayor a 1 es reposo y menor a 1 es protector. Cabe destacar que las personas con delirio, hipotensión postural y que son vía de departamento de emergencia, estadísticamente son más significativos. Y en cuanto al OR, o las personas con hipotensión postural tienen mayor riesgo de caída. En la tabla número 4 fueron 137 pacientes los que fueron evaluados con al menos una caída en la unidad de ancianos. Se puede apreciar que en la variable diagnóstico activo, el OR, razón de posibilidad, se encuentra en 1,14, por lo tanto sería un riesgoso. Y en el valor P, el valor es 0,003, lo cual sería significativo. En la tabla número 5 fueron 137 pacientes los que fueron evaluados con al menos una caída en la unidad de ancianos, donde se aprecia que en la variable diagnóstico activo la razón de posibilidad se encuentra en 1,14, por lo que se encuentra en riesgo. Y en el valor P, el valor es 0,002, lo cual también sería significativo. Como síntesis de puntos clave de la discusión, como anteriormente se mencionó, el objetivo de este estudio fue determinar si la prueba de Timed Up and Go es útil para estratificar pacientes ancianos hospitalizados con malestar agudo de acuerdo con su riesgo de caídas posteriores. En este caso, el objetivo se cumplió. Si hablamos de esta población reducida en la unidad multidisciplinaria de cuidados agudos para ancianos hospitalizados en Liverpool, pero con muchas complicaciones, ya que a lo largo del proceso, personas no quisieron o no pudieron participar de esta evaluación. Solo se tomaron datos del sexo masculino. El valor del test reside en la incapacidad para completar la prueba y las razones de esta incapacidad. Al generalizar los datos, este se vería afectado, ya que no fue investigado a más grupos de ancianos con riesgo de caídas en diversos hospitales. Es un estudio realizado específicamente que no logra validar el 100% de este test. La hipótesis se acepta al decir que se analizaron los datos de pacientes que no pudieron completar el test y se demostró que las razones de esta incapacidad tuvieron un impacto importante en caídas posteriores. Algún hallazgo encontrado, Lindsay excluyó a los pacientes que no pudieron completar la prueba y descubrió que el tiempo del test era incapaz de identificar a los pacientes que se cayeron durante su ingreso a un pabellón médico de agudos. También que la demencia no fue un factor de riesgo de caídas en ninguno de los grupos, y el delirio fue un factor de riesgo solo en pacientes capaces de completar el programa Time Up and Go. Como conclusión, la capacidad de predicción de las caídas futuras del test sigue siendo limitada. Además, la estandarización de las condiciones de prueba, combinada con un control de los factores de confusión potenciales significativos, edad, sexo femenino y comorbilidades, proporcionaría mejor información sobre el valor predictivo del Time Up and Go
para futuras caídas en adultos mayores. Una limitación de este estudio es de que los datos fueron recogidos en una sola unidad de cuidados agudos, lo que limita la capacidad para generalizar los resultados a otros cuidados agudos. Otra limitación adicional es que la escala ordinal Time-Up-and-Go es algo subjetiva. El objetivo es incorporar datos de aquellos capaces e incapaces de completar el TU en una medida general, basada en la distribución casi normal de los tiempos de avance y avance cronometrados por registro.